Desde Colombia extendemos un fraternal saludo a la Universidad de Valencia, especialmente a su Facultad de Derecho, a quien agradecemos por este espacio que fortalece lazos de amistad y contribuye a la labor de forjar el conocimiento. Para el Semillero de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad de Nariño, es grato participar en la 5ª Jornada Internacional de Innovación Docente en Ponencias Estudiantiles. Mi nombre es José David Narváez Velasco y junto con mi compañera María Belén Rodríguez Salas tenemos el gusto de compartir con ustedes la ponencia COVID-19, un desafío constitucional para la garantía de derechos civiles, políticos y sociales. La justicia constitucional se enfrenta a constantes desafíos en un mundo donde las dinámicas sociales son cambiantes. Desde principios del año 2020 estamos atravesando una pandemia ocasionada por la enfermedad COVID-19, la cual ha generado alarmas a nivel mundial y con el fin de mitigar la propagación del virus se han adoptado medidas que comprometen derechos civiles, políticos y sociales. Colombia tampoco ha sido ajena a esta coyuntura y, consecuente con las directrices de la Organización Mundial de la Salud, también adoptó estrategias para contener el avance de la enfermedad. Medidas como el aislamiento preventivo obligatorio, restricciones a la movilidad, prohibición de eventos masivos y la implementación del teletrabajo han sido dictadas por el presidente y el Ministerio de Salud a través de decretos y resoluciones. Igualmente, las autoridades territoriales han implementado estas medidas atendiendo la necesidad de cada región. Sin embargo, es necesario resaltar que estas medidas fueron adoptadas a través de actos administrativos, desconociendo los artículos 212 a 215 constitucionales y la Ley 137 de 1994. Si bien el presidente declaró el estado de emergencia económica a través de los decretos 417 y 637 de este año, estas medidas solo tuvieron un enfoque de tipo económico. Por esta razón, constitucionalistas como Rodrigo Prim y Héctor Riveros advierten de la gravedad de restringir derechos a través de actos administrativos, sin un control constitucional y sin los controles jurídicos necesarios. Ante este panorama, ¿cuál es el mecanismo idóneo? La justicia constitucional tiene por delante un gran desafío, ya que nuestro ordenamiento jurídico no dispone de un marco normativo que se adecue a las circunstancias actuales. Por esta razón, el Semillero tomó como referencia el departamento de Nariño y 3 derechos que son protagonistas en esta coyuntura: el derecho de libertad de circulación o locomoción, el derecho al trabajo y el derecho a la reunión y manifestación pública. Nuestro análisis desarrollará unas nociones generales de cada derecho, unas críticas a las medidas teniendo en cuenta si son adecuadas, necesarias y proporcionales, y finalmente una reflexión alrededor de los desafíos constitucionales en estas circunstancias inéditas. El artículo 24 de la Constitución y los artículos 24, 22 y 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente, manifiestan que la libertad de circulación o locomoción es una facultad que tiene 3 dimensiones: transitar en Colombia, elegir el lugar de residencia y poder salir del territorio nacional. Si bien es un derecho fundamental, este puede restringirse, siempre y cuando exista un fundamento constitucional y legal previo o exista una orden judicial que así lo ordene. No obstante, en estas circunstancias, nosotros encontramos que las restricciones a este derecho se hicieron a través de actos administrativos y sin los controles jurídicos necesarios. Ejemplo de esto lo encontramos en el departamento de Nariño, que a través del decreto 0163 de marzo de 2020, el gobernador implementó el aislamiento preventivo obligatorio, restricciones a la movilidad y toque de queda en todo el territorio nariñense. Si bien estas medidas son adecuadas y necesarias, atendiendo a parámetros científicos, no podemos olvidar que la Constitución no faculta al gobernador para restringir derechos a través de actos administrativos. Igualmente, la justicia constitucional también ha estudiado disposiciones presidenciales. El Juzgado Administrativo 61 de Bogotá, al estudiar una acción de tutela presentada por adultos mayores de 70 años,
estimó que medidas que restringen la movilidad de forma excesiva comprometen la vida, la salud y la integridad de estas personas. En suma, el sistema de protección de derechos humanos y el ordenamiento jurídico nacional manifiestan que no pueden restringirse derechos hasta vulnerar su núcleo esencial, como ocurrió en este caso y con los derechos que a continuación analizará María Belén. Gracias, José. Teniendo en cuenta que la libertad de locomoción es el presupuesto para el ejercicio de derechos fundamentales, restringirla afecta gravemente diversas esferas de la vida del ser humano, entre ellas la esfera laboral expresada a través del derecho al trabajo, cuyo núcleo esencial se traduce en la protección que el Estado le brinda al trabajador para ejercer una labor libre en un tiempo y espacios indeterminados. El artículo 25 de la Constitución colombiana lo resalta además como una obligación social del Estado, por lo cual es un deber del mismo garantizarlo y protegerlo a través de accesibilidad, disponibilidad y condiciones dignas y justas que permitan materializar un proyecto de vida acorde al principio de dignidad humana del ordenamiento jurídico colombiano. Teniendo en cuenta lo anterior, a través de estas medidas se afecta gravemente las dos dimensiones de este derecho. La formal, pues muchos empleadores se ven obligados a otorgar licencias no remuneradas, vacaciones colectivas y despidos, y la informal, a la que pertenecen trabajadores que no tienen acceso a un contrato laboral y se ven privados de ejercer actividades que les permitan tener un ingreso económico para sostener a sus familias. Este ejercicio académico nos lleva a la reunión y manifestación pública, concretada en el artículo 37 de la Constitución Política Colombiana y los artículos 20, 21 y 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, respectivamente, las cuales señalan a este derecho como la posibilidad legítima que tiene todo ciudadano de reunirse en un espacio, ya sea público o privado, con un fin determinado. Es así, pues, que este derecho se convierte en una prerrogativa fundamental para el desarrollo del Estado constitucional, pues se conecta directamente con principios como la libertad de expresión, la democracia participativa y el pluralismo político. A pesar de la importancia de este derecho en el Estado constitucional, puede restringirse en casos específicos, como cuando se vulneran los derechos de terceros, el orden público o la seguridad ciudadana. Las medidas restrictivas de este derecho se presentan en el Departamento de Nariño a través de la Circular Externa número 1 de marzo del 2020, por la cual se adoptan ciertas medidas generadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, como la suspensión de eventos con aforo de más de 500 personas, que posteriormente se reduce a 50. A pesar de que existen estas medidas restrictivas, a lo largo de todo Colombia se siguen presentando manifestaciones con el fin de solicitarle al gobierno protección y ayuda frente a los grupos más vulnerables afectados por esta crisis, como lo serían los líderes sociales. Frente a la constitucionalidad de estas medidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional resaltan que únicamente pueden presentarse cuando existe una motivación constitucional o legal que sea idónea para lograr los fines superiores del Estado constitucional. Es por tanto que el Ejecutivo por sí solo no puede tomar medidas que restrinjan de forma tan abrupta los derechos fundamentales de los colombianos. Finalmente, este ejercicio crítico y académico nos lleva a concluir lo siguiente. Frente a estas medidas se presentó un control de constitucionalidad, pero el mismo fue tardío y no se dio de oficio, sino por petición de muchos colombianos que se vieron afectados por estas medidas. Sin embargo, los jueces constitucionales no estaban en la obligación de hacerlo, pues se consignan a través de actos administrativos de carácter ordinario. Nuestro semillero resalta la urgencia y la necesidad de creación de un marco constitucional que permita delimitar de forma exacta cuáles son las funciones de estas autoridades administrativas a la hora de restringir derechos fundamentales, que debe estar acompañada de un control constitucional, judicial,
que permita la materialización de estos derechos como corresponde según la Constitución Política de 1991. Frente al derecho al trabajo, se necesita la creación de medidas y de políticas públicas que desarrollen una vía de atención frente a los más afectados por esta crisis económica y social, como deuda con la nación y con las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias.